frecuencia de vibración de la máquina coincide con la frecuencia de la estructura de la cimentación y la amplitud crece descontroladamente. Y bueno, esto puede llevar a fallas de la estructura. Bien. ¿Cuáles son los efectos sobre el terreno? Bueno, las ondas producidas se amortiguan rápidamente en suelos secos o de baja humedad. En arcillas y limos saturados la amortiguación es más baja. Por ello no debe confiarse o no es recomendable como suelo de apoyo las arcillas blandas y los limos. El fenómeno de resonancia puede incrementar seriamente y los asientos de las cimentaciones. Cada terreno tiene un tipo de frecuencia, la cual aumenta con la resistencia del terreno y disminuye con el contenido del agua. El terreno ideal sería un terreno seco, compacto y homogéneo por debajo de la cimentación de la máquina. Bien, hasta aquí ya vimos que las máquinas generan acciones. Cierren el micrófono los otros, chicos, porque si no se copla. Estamos sintiendo por duplicado su compañero. Sí, teléfono. Perdón, es mi compu. Y volvamos a la presentación. Ahora sí, Isaías. Bien, les decía que ya hemos visto que las máquinas generan acciones dinámicas, pero también hay otras acciones dinámicas a tener en cuenta, como por ejemplo el sismo. Y el sismo básicamente es un fenómeno natural que produce, mejor dicho, movimientos bruscos en el terreno debido a la actividad de las placas tectónicas. Estos movimientos bruscos pueden ocasionar eventuales daños materiales y aún peor, daños humanos. ¿Pasa, Javi? Bien, la manera de medir estos sismos es mediante espectros de respuesta. O sea, como los sismos son acciones dinámicas, estas acciones se miden mediante los espectros de respuesta, que no es otra cosa que un valor que mide la relación de cómo reacciona una estructura ante la vibración del suelo que la soporta. Estos espectros tienen una forma, como se ve en el diagrama de la derecha, donde en el eje de las abscisas se muestra el periodo y en el eje de las ordenadas se muestra el valor propiamente dicho, que es una aceleración relativa a la aceleración de la gravedad. Estos diagramas dependen de las distintas zonas sísmicas que hay en el país, que en el país son 5 zonas sísmicas que van desde reducida peligrosidad sísmica, que es la zona sísmica 0, a una peligrosidad sísmica muy elevada, que sería una zona sísmica 4. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos de cimentaciones. Tenemos las cimentaciones simples o bloque, consistentes en un pedestal de hormigón sobre el cual reposa la máquina. Otro tipo de cimentación es la de tipo cajón, que consiste en un bloque hueco, ¿sí? De hormigón también, en cuya losa tapa es la que soporta la máquina. Otro tipo de cimentación es la de tipo muro, que consiste en un par de muros laterales, ¿sí? En los cuales soportan la máquina por la parte superior de estos muros. Y por último tenemos la cimentación tipo pórtico, que consiste en columnas verticales que en su parte superior se asienta la máquina. Bien, algunas características más notorias de esta cimentación de tipo porticada es que están separadas la función estructural como también una de cerramiento. La estructural está dada por los pilotes, que son las que componen, que está compuesta, digamos, por una tipo losa superior, que es donde se asienta ahí la máquina y pasa las cargas, digamos, los esfuerzos al cimiento. Y el otro tipo es de cerramiento, el cual está dada por las paredes de la misma y que proporcionan un aislamiento y una impermeabilidad a la estructura. Una de las ventajas, se podría decir, es que de la independencia del fraguado de hormigón, ya que se puede independizar el fraguado de la losa, ¿sí? De cimiento, y después de un tiempo se puede, tiempo prudente, digamos, se puede llenar las columnas, por así decirlo.
y después, al estar sustentado indirectamente, requieren de una base muy estable, ya que las columnas van al cimiento y después el cimiento recién se transfieren al suelo. Otro tipo son las fundaciones sismorresistentes, y hay un par de factores que hay que tener en cuenta. Cualquier combinación de cargas horizontales y de vibración no deben ser objetables para la máquina misma. Entonces, para evitar estos daños o comportamientos, se plantean dos casos. Entonces, si una máquina es rígidamente atornillada al piso, o sea, la cimentación así, el movimiento de la máquina es pequeño, pero la que se transmite al suelo es bastante alta. Y el otro caso es que la cimentación tiene un comportamiento flexible frente a la máquina, lo que puede causar movimientos bastante grandes en la máquina. Entonces lo que se hace es encontrar una solución intermedia entre ambos estos extremos y elegir una adecuada frecuencia, ¿sí?, natural, para que no tengamos ninguno de los dos problemas. Bien, hasta acá ya se habló de los tipos de máquina, de los tipos de cimientos, y ahora sumemos al suelo. Sabemos que la cimentación es la parte de la estructura encargada de transmitir las cargas al suelo. Ahora bien, en el caso de cimentaciones de máquina se presentan las siguientes características. Por ejemplo, no se conocen con exactitud las perturbaciones a las que va a estar sometido todo el sistema, debido a que, como ya dijeron, se producen ciertas excentricidades accidentales. Otras características que no se conocen con exactitud son las características dinámicas y de amortiguamiento de los suelos. Y si a estos dos ítems se los conjuga, nunca se conocerá la respuesta exacta del suelo ante ese tipo de perturbaciones. Entonces, ¿cómo se debe proceder ante este tipo de problemas? Y la respuesta está justamente en que se debe considerar la naturaleza dinámica del fenómeno. Entonces, los requisitos generales que se deben cumplir es que los esfuerzos dinámicos, tanto internos como externos, estén dentro de los límites admisibles del material del cimiento, perdón. Que la capacidad del suelo o la capacidad del sistema cimentación-suelo sea capaz de transmitir esas fuerzas periódicas que se generan, y además que el movimiento de todo el conjunto no produzca inconvenientes ni en la máquina, ni en sus instalaciones complementarias, ni en las construcciones adyacentes. Entonces acá se puede ver un poco mejor con este esquema que en la máquina inciden las cargas dinámicas generadas en su interior, como las cargas dinámicas por esas excentricidades accidentales. En función de la máquina se puede decir que se elige un tipo de cimentación y también en función del suelo. Entonces, este subsistema cimentación-suelo genera un sistema de respuesta que da una frecuencia natural de vibrado. Lo que se busca en este caso es que la frecuencia de operación de la máquina sea siempre distinta que la frecuencia natural del subsistema cimentación-suelo. Ahora veamos los tipos de fundaciones que, como ya sabemos, pueden ser o superficiales o profundas. Dentro de las superficiales tenemos los bloques rígidos, que son básicamente grandes masas de hormigón armado, cuyas alturas varían de 1,5 metros a 4, y la principal característica es que presenta una frecuencia natural de vibrado muy baja, es decir, que son aptos para fundar máquinas con frecuencias de operaciones altas, tales como motores diésel, turbogeneradores o prensas hidráulicas. Acá tenemos algunos criterios de dimensión, por ejemplo, que la dimensión mínima siempre debe ser superior a 1/5 de la dimensión máxima, ciertas relaciones entre peso y potencia de la máquina que está fundando el bloque, y cabe destacar que los bloques rígidos son los únicos aptos para fundar máquinas de choque. Ahora bien, también se pueden utilizar losas de fundación. La idea de la losa de fundación es aumentar la frecuencia natural del cimiento. Esto se logra aumentando el área de apoyo y disminuyendo su altura. Esta altura nunca debe ser inferior a los 80 centímetros por un tema del anclaje de la máquina al cimiento. Bien, como tienen frecuencias naturales de vibración alta, son aptas para fundar máquinas de frecuencia de operación baja, tales como
motores de combustión o bombas de pistón con frecuencias menores a 500 revoluciones por minuto. Ahora bien, los cimientos aporticados permiten una mejor ubicación en planta de la máquina y son más económicos que los bloques. Y también son aptos para fundar máquinas de frecuencias de operación alta, mayores a 3.000 revoluciones por minuto. A continuación, en el esquema se puede ver cómo se deforma una estructura de este tipo frente a un desplazamiento, a una vibración traslacional o a una vibración rotacional. Y por último está el caso de los pilotes, que se utilizan cuando se tiene en el suelo una falta de resistencia para soportar las cargas. También se los utiliza para incrementar la frecuencia natural del cimiento, y cabe destacar que los pilotes que se utilizan en estos casos son pilotes que trabajan en punta, porque los pilotes de tipo flotante son susceptibles a las vibraciones. Estás muteado, Javier. Perdón. Bueno, ahora algunos aspectos constructivos a considerar. Sí, vamos a tener en cuenta los materiales de construcción, que a su vez se dividen en dos, ¿sí? Que son unos para transmitir las cargas y otros que sirven de amortiguadores de tanto de la vibración y el sonido. También el hormigón, la cimentación y bueno, los refuerzos que no aparecen ahí. Bien, en los materiales de construcción vamos a hablar de los materiales estructurales, por así decirlo, en el cual están el ladrillo, ¿sí? Que solo resisten cargas compresivas. Entonces la elasticidad y la resistencia al corte son bastante pequeñas. Y como las cargas dinámicas implican inevitablemente estas cargas alternadas, entonces es muy poco usual de este tipo de material emplearlos. Después tenemos la piedra, que se le debe poner gran atención a la unión de estas, que se hace con mortero. Y entonces a veces cuando la unión no es tan efectiva podemos tener problemas en ese caso. Otro material, sí, que es el hormigón armado, puede resistir tanto esfuerzos compresivos como de tensión. Y con aditivos correctos, ¿sí? Se lo puede poner a prueba de todos los fluidos que puedan despedir las máquinas, ya sean ácidos, aceite, bueno, bastante fluido. También se usa bastante el acero, ¿sí? Y el cual el acero dulce es el más usado, y que además deben estar a prueba de humo, gases, ácidos, y en el interior deben estar protegidos con alquitrán para prevenir la corrosión. Otro tipo también son las maderas, que se utilizan muy poco ya que no tienen mucha resistencia, y además tienen mucho problema con la descomposición de las mismas. Bien, los materiales que sirven para amortiguar las vibraciones y los sonidos, podemos notar el corcho, ¿sí? Debido a sus características favorables, permiten el acomodamiento de sus del corcho en sí, digamos, de las partes, y permiten amortiguar las vibraciones. Esas características son la baja densidad y además son muy impermeables, con una conductividad térmica muy baja. Después tenemos el caucho, que es un relleno bastante bueno para la amortiguación y que puede estar complementado también con metales. Y después tenemos el felt, ¿sí? Que básicamente es lana animal, ¿sí? Que debido a un proceso se la comprime y que sirve más para para amortiguar, perdón, la propagación de los sonidos, más que la vibración, ya que debido al proceso que lleva esto, se pierden las propiedades elásticas de la misma. Bien, siguiente. Ahí está. Bueno, en cuanto al hormigón, sí hay algunas características que se deben tener en cuenta, y que la ejecución se debe hacer en una sola operación, o sea, deben ser monolíticas las estructuras, y deben tener un dosaje mayor a 300 kilogramos sobre metros cuadrados. Esto quiere decir que debe ser de una resistencia bastante alta el hormigón. Después se deben instrumentar soluciones constructivas, de tal manera de evitar el contacto entre el hormigón y los lubricantes de la máquina.
Bueno, hay una imagen que tiene que ver con el tema de la corrosión, de todos los fluidos que puedan encontrarse despedidas por la máquina. Después el colado del hormigón se debe hacer en capas horizontales, y en el caso de cimentación aporticada, se puede independizar el colado, como se había dicho, entre la cimentación y las columnas en un tiempo quizás no mayor a una semana. En cuanto a los refuerzos, bueno, tenemos que las armaduras a colocar deben ser en forma de malla, tanto en las partes superiores e inferiores. Cuando se tenga un volumen de hormigón grande, ¿sí?, se debe proveer de armaduras que absorban las tensiones de contracción, que son las llamadas armaduras de piel. Y después los recubrimientos mínimos que deben tener estos son de 7 centímetros, y debajo de los bulones de anclaje que se hacen con las máquinas tienen que ser de 10 centímetros. Bien, en cuanto a la cimentación en sí, hay que tener en cuenta que las cimentaciones mínimas, o sea, las distancias, perdón, deben estar a una distancia mayor de 0,5 metros de otras cimentaciones. Después se debe tener especial cuidado en el nivel de la capa freática, que debe estar por debajo del plano de cimentación, al menos un tercio de la longitud mayor de la cimentación. Después, un ítem muy importante es la fundación de la máquina. Debe independizarse de la fundación de algún edificio en el que esté adosada la máquina, digamos, para evitar propagar algunos movimientos que sean dañinos a las otras edificaciones. Y después, preferible, como plano de apoyo, una tosca o arena compacta. Ante esto, se debe garantizar una compactación del 90% en materiales granulares, para que no se tenga que sufrir con asentamientos. Bien, para el diseño, algunas pautas también importantes, que la cimentación debe satisfacer los esfuerzos de corte y compresión. Entonces quiere decir que en el momento del cálculo deberíamos verificar estos parámetros. Los asentamientos también deben estar dentro de los límites permisibles, de modo de no afectar en ninguna falla en las máquinas, en las instalaciones que se tengan que hacer. Después, el centro de gravedad de la máquina y de la cimentación, en lo posible, deben estar en la misma línea vertical, de modo de que no haya excentricidades y por lo tanto otras cargas como hacer momentos que puedan interferir en el diseño. Y después las amplitudes en condiciones de carga de servicio deben estar dentro de los valores permisibles. Bueno, algunos datos necesarios para el diseño de la cimentación tienen que ver con la velocidad y la potencia de la máquina, la magnitud y la exposición de las cargas dinámicas, la situación y los detalles de los anclajes que se van a usar para adosar la máquina de cimentación, y por último los datos del suelo, donde vamos a poner el cimiento, como ser la rigidez del suelo y el nivel freático, también a qué nivel se encuentra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las consideraciones del proceso del cálculo. Las acciones que provienen de las máquinas se pueden descomponer en fuerzas verticales, fuerzas horizontales y momentos. A su vez, esas fuerzas se pueden descomponer también en instantáneas, o sea, de choque, o periódicas, es decir, que siguen una ley sinusoidal. Como bien sabemos, los movimientos vibratorios se definen por su periodo y su frecuencia. Partiendo de la ecuación diferencial del movimiento vibratorio, podemos llegar a la siguiente expresión, donde I va a ser el desplazamiento del apoyo, A va a ser la amplitud de la oscilación, G es la gravedad, K va a ser una constante elástica del suelo, P va a ser el peso del elemento vibrátil, y T va a ser el tiempo del impulso. Siendo G por K sobre P la velocidad angular, y luego, o sea, teniendo en cuenta esto, y luego una serie de pasos, podemos llegar a la fórmula de la frecuencia de vibración de todo el elemento. Si en esta fórmula reemplazamos el valor de G, podemos obtener una expresión para la frecuencia en ciclos por segundo y una expresión para la frecuencia en ciclos por minuto. En cuanto a la frecuencia vibratoria del conjunto cimiento-suelo, debemos tener en cuenta que este conjunto está formado no tan solo por el cimiento, sino también por un volumen de suelo que va a acompañar. Y contamos con esta expresión para calcular la frecuencia del mismo, donde MF va a ser la masa del cimiento y MS va a ser la masa del suelo.
Y siendo K igual al coeficiente de balasto por la superficie de apoyo, y reemplazando ms, las masas, en función de los pesos, podemos llegar a reescribir la ecuación de la frecuencia en los términos que acabamos de mencionar, en función de los parámetros mencionados. Para la determinación de la fuerza estática equivalente contamos con una fórmula clásica, en la que PF va a ser la fuerza estática equivalente de las fuerzas dinámicas no equilibradas. P va a ser la resultante de estas fuerzas dinámicas no equilibradas, mu va a ser un coeficiente de fatiga del material producido por la acción esta repetitiva de las fuerzas dinámicas actuantes, y ni va a ser un coeficiente de ampliación dinámica que se va a calcular dependiendo del tipo de máquina que tengamos, ya sea esta continua, vibratoria o intermitente. Ni está representado por esta ecuación donde lambda viene a ser un coeficiente, un valor que está proporcional a la frecuencia del conjunto. Omega es la velocidad angular que está en correspondencia con la frecuencia de la máquina. Y delta va a ser un coeficiente, no, perdón, el incremento logarítmico de la amortiguación. Si suponemos que este incremento es igual a 0, es decir, que delta es igual a 0, la expresión de ni queda reducida de esta forma, quedando simplemente en función de la frecuencia de la máquina y del conjunto. Siguiente, por favor. Ahora, si estas frecuencias se igualan, es decir, la frecuencia de la máquina con la frecuencia del conjunto suelo cimiento, podemos ver que el valor de ni de la ecuación anterior tiende a ser infinito, perdón. Y en consecuencia, el valor de la fuerza estática también va a tender a incrementarse desproporcionalmente, ya que esta depende de este valor ni. Y esto es lo que se conoce como efecto de resonancia. Si graficamos el incremento de ni en función de las frecuencias, podemos ver que para una diferencia entre la frecuencia de la máquina y la frecuencia del conjunto cimiento-suelo, por una diferencia menor a 30, estamos ya en una zona peligrosa, que como ya explicó mi compañero, puede traer graves consecuencias en cuanto a la estructura. Entonces lo aconsejable es siempre manejarse por arriba de esa diferencia. Siguiente, por favor. Para la determinación de ni ya dijimos que dependía del tipo de máquina. Entonces ahora vamos a ver cómo se define esta para acciones dinámicas intermitentes. Aquí tenemos un martillo de masa de masa M y peso G0 que cae libremente desde una altura H hacia un cimiento, sobre un cimiento de masa de masa M y peso G. Y bueno, poniendo esto en términos de energías, llegamos a esta expresión donde sería, a la expresión donde la idea, seguimos, es que se equilibre con el trabajo de las fuerzas internas. Y mediante esta igualación que tenemos acá, y por un desarrollo matemático, podemos llegar a una nueva fórmula para estas fuerzas equivalentes estáticas, donde el coeficiente ni va a ser ahora B sobre la raíz de delta por G. Y esto ahora pasa a ser el coeficiente dinámico de vibración. En cuanto a los valores de G, que recordemos era el peso del cimiento con respecto al peso del martillo, algunos reglamentos nos dan una serie nos aconsejan, digamos, ponerlo en función de la altura de caída. Es decir, que para una altura de caída de 2 metros podemos tomar un valor de G de 32 a 45 veces el valor de G0, y para una altura de caída de 3 metros, G va a ser de 37 a 55 veces el valor de G0. Ahora sí, disculpen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las pautas generales para el predimensionado de este tipo de fundaciones y las verificaciones que se tienen que hacer. Con respecto al proceso de dimensionado, es el proceso que nosotros conocemos clásico, que es predimensionar en base a determinados criterios, que pueden ser criterios de experiencia o de algún reglamento o norma. Y luego se hacen las verificaciones pertinentes al tema, en este caso estamos hablando de fuerza dinámica. Si las verificaciones se cumplen, entonces se adoptan las dimensiones, y si no, se vuelve al predimensionado. Una vez adoptadas estas dimensiones, habrá que completar con todos los elementos complementarios del proyecto. Vamos a hablar de dos casos particulares. Uno de los casos es el predimensionado para máquinas que tienen movimientos vibratorios
Y el segundo caso es para máquinas que tienen, máquinas de impactos aislados. Como explicó recién mi compañera, nosotros en las máquinas de movimientos vibratorios tratamos de que alejarnos lo mayor que podamos al efecto de resonancia. Es decir, tratamos de que la frecuencia de la máquina sea distinta que la frecuencia del conjunto cimiento-suelo. Acá ponemos la expresión que se mostró recién de la frecuencia del conjunto cimiento-suelo, y vemos que depende del coeficiente de balasto, de la superficie de la fundación, y inversamente proporcional también es a el peso del conjunto cimiento-suelo. Es decir, nosotros nos basamos en esto para ver cómo vamos a dimensionar, o cómo vamos por lo menos a predimensionar, los distintos tipos de estructuras. Ahora, vemos qué tipo de frecuencias tenemos disponibles, es decir, clasificamos a las frecuencias como frecuencia baja, frecuencia media y frecuencia alta. Las máquinas que tienen una frecuencia menor a 300 revoluciones por minuto se clasifican como máquinas de baja frecuencia. Si tienen entre 300 y 1000 revoluciones por minuto, tienen una frecuencia media, y si tienen una frecuencia mayor a 1000 revoluciones por minuto, tienen frecuencia alta. Si vamos a máquinas de frecuencia baja, analizamos la ecuación y vemos que al tener una máquina de frecuencia baja, nosotros necesitamos que que el conjunto cimiento-suelo tenga una frecuencia alta. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es mayorar lo que es la superficie y disminuir lo que es el peso del conjunto cimiento-suelo. Las soluciones más óptimas para este tipo de máquinas son fundaciones tipo cajón, que suelen ser más livianas que las fundaciones macizas por completo. ¿Y cómo las predimensionamos? Existen algunas expresiones que también pueden ser sacadas de algún reglamento. En este caso ponemos dos, una que se basa en la potencia de la máquina, expresada en HP, y otra que se basa en el peso de la máquina, que dice que el peso de la fundación puede estar entre 5 y 10 veces el peso de la máquina. Ahora vamos a máquinas de frecuencia media. En este caso, tratamos que la frecuencia del conjunto cimiento de suelo sea menor que la frecuencia de la máquina. Perdón, sea mayor que la frecuencia de la máquina. Para eso, tratamos de disminuir la superficie y tratamos de aumentar el peso del conjunto cimiento-suelo. Una solución que se suele tomar para este tipo de máquinas es un bloque rígido que tengan en su base resortes. Este tipo de máquinas suelen tener al inicio del funcionamiento de la máquina, suelen tener el efecto de resonancia, pero una vez que la máquina se estabiliza, ya deja de tenerlo y actúa sin ningún problema, funciona sin ningún problema. Para predimensionar también nos basamos en una expresión logarítmica que depende de la potencia de la máquina. Y luego, para máquinas de alta frecuencia, también buscamos que la frecuencia del conjunto cimiento-suelo sea menor que la frecuencia de la máquina, y es exactamente lo mismo, disminuimos la superficie y aumentamos el peso del conjunto cimiento-suelo. Las soluciones óptimas para este tipo de máquinas son bloques directamente rígidos, a menos que el suelo sea muy duro y es conveniente poner alguna amortiguación, algún sistema de amortiguamiento en la superficie de apoyo del bloque con el suelo. Y para predimensionar, como tiene que ser una estructura pesada, tratamos de que el peso del cimiento ronde entre 10 y 20 veces el peso de la máquina. Una vez conocido el peso del cimiento y conocido el material, podemos calcular el volumen de cimiento que necesitamos. Y con el volumen de cimiento que necesitamos, podemos ir directamente a adoptar un área y conocer una altura, o viceversa. Una vez que tengamos ya el predimensionado de la máquina, o los parámetros de la cimentación, podemos ir a las verificaciones que se necesitan hacer. La primera verificación que necesitamos hacer es que la tensión de contacto del suelo sea menor que el 50% de la tensión admisible del suelo. La segunda verificación es que la excentricidad no debe ser inferior, al 5% del ancho de la base. La tercera es que la amplitud máxima de elongación dinámica debe ser compatible con la amplitud de tolerancia dada por el fabricante. Bueno, una que ya se dijo es que la
frecuencia de la máquina debe diferir por lo menos del 30% de la frecuencia del conjunto cimiento-suelo, y que la altura del bloque de cimentación debe permitir los anclajes de los bulones de la máquina. Ahora, con respecto a caso 2, es decir, a máquinas a cimientos para máquinas, perdón, de impactos aislados, lo que hacemos es, en realidad, basarnos en o reglamentos o alguna recomendación dada por el fabricante. Mi compañero mencionó recién un reglamento en el que se basaba en la altura de caída que tenía el martillo con respecto al bloque de cimiento. Entonces, considera que para una altura de 2 metros, el peso del cimiento sea entre 32 y 45 veces el peso de la máquina, y para una altura de 3 metros, entre 37 y 55 veces el peso de la máquina. Y se hace el mismo proceso, es decir, ya tenemos el volumen que necesitamos con el peso específico del hormigón, perdón, ya tenemos el peso, con el peso específico del hormigón calculamos el volumen, y luego, ya obtenido el volumen, podemos predimensionar la base. Y se hace, las verificaciones que se deben hacer para este tipo de máquinas son, las primeras 3 son las mismas, es decir, que la tensión de contacto sea inferior al 50% de la tensión admisible, que la excentricidad debe ser inferior al 5% del ancho de la base, que la amplitud de elongación dinámica debe ser compatible con la amplitud de tolerancia dada por el fabricante, y que la altura del bloque de cimentación debe permitir el anclaje de los bulones de la máquina, y lo que sí hay que tener en cuenta es que si los golpes guardan alguna regularidad, habrá que tener en cuenta el efecto de resonancia. Perdón, ahí vuelvo a apagar el micrófono, si no va a sonar de nuevo. Dale, dale. Bueno, yo voy a comentar acerca de las normativas que rigen para fundaciones para máquinas. Antes que nada, acá en Argentina no tenemos una normativa que reglamente estas fundaciones especiales. Existe una vieja norma IRAM de la década del 80 que habla algo sobre el tema, pero no es más que eso, solo una mención realiza. Es por eso que nosotros acá, bueno, queremos mostrar algunas referencias en las cuales podemos apoyarnos para afrontar el diseño de estas fundaciones. Pasa, Javi. Bueno, en el comienzo se utilizaban métodos muy simples de cálculos. Se realizaba el análisis estático de cargas, como cualquier estructura, y mediante un factor dinámico se pasaban esas cargas estáticas a cargas dinámicas. Claramente, por razones de seguridad y por querer resguardarse un poco, estos factores eran muy elevados, lo que implicaba un impacto directo en la economía del proyecto. A pesar de que este factor era muy elevado, se observaban que grandes deformaciones durante la operación de las máquinas. ¿Pasada, Javi? Es por eso que, bueno, era necesario realizar investigaciones sobre el tema. Diversos investigadores han contribuido en el desarrollo del diseño de cimentaciones de máquinas. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos en 1922, Geiger determina la frecuencia natural de las cimentaciones. En 1924, Rauch contribuye en el desarrollo práctico y teórico en el área, con el estudio de cimentaciones en turbinas, por ejemplo. Timoshenko en 1928 y Dead Hartog en 1934 estudiaron los problemas de las vibraciones aplicadas a la ingeniería. En 1948, Barkan publica sus conclusiones sobre los efectos dinámicos en cimentaciones de máquinas. Y acá llegamos, por ejemplo, a las dos mayores referencias que tenemos en el área. En 1962, Major publica su libro sobre análisis de vibraciones y diseño de cimentaciones, que también estaba referido a turbinas. Y en 1976 se publica el libro Manual de Cimentaciones de Máquinas, que esta es la principal referencia que se tiene en el área de estudio de esta materia. ¿Pasa, Javi? Bueno, ahora vamos a... bueno, habíamos dicho que en Argentina no teníamos un reglamento específico, pero, por ejemplo, podíamos apoyarnos en alguna norma. Por ejemplo, tenemos la norma alemana DIN 4150, que especifica un método de medida y evaluación de los efectos de vibración,
que estaban diseñadas primeramente para cargas estáticas, pero también podían ser aplicadas para cargas dinámicas. Después tenemos en conjunto la norma británica y la norma ISO, que publican una guía donde se establecen los principios básicos de la medición y procesamiento de las vibraciones, a fin de evaluar su efecto en las diferentes estructuras. Y por último, tenemos el Instituto Americano de Hormigón, el ASI de Estados Unidos, ¿verdad? Ha presentado una guía que incluye varios criterios de diseño, métodos de análisis, diseño y construcción aplicado a cimentaciones de equipo dinámico. Y bueno, esta sería una de las principales referencias que podemos tener para afrontar el diseño de una cimentación especial para máquinas. ¿Pasa, Javi? Y bueno, como por último, vamos a presentar una solución al problema de efectos dinámicos que realiza una máquina sobre una cimentación. Acá en esta presentación podemos ver que, bueno, esta sería la solución más razonable, digamos, donde mediante dispositivos de apoyo se realiza, se interactúa, digamos, la base de la máquina con la cimentación. Siguiente, Javi. Bueno, estos dispositivos tenemos de diferentes tipos. Nosotros encontramos una marca, entramos al catálogo y pudimos encontrar varios tipos de dispositivos. Por ejemplo, tenemos esta que es un tipo de alfombra de caucho que se utiliza por lo general para vibraciones de alta y media frecuencia. Su diseño especial asegura una firme adherencia al suelo y no admite el montaje de soportes convencionales. Los espesores más o menos que rondan estos son entre los 8,5 milímetros y los 100 milímetros, y también las secciones transversales varían de acuerdo al número de protuberancias y a sus formas. Tanto tenemos protuberancias redondas como tenemos acá en el gráfico, o protuberancias cuadradas. Siguiente, Javi. Bueno, otro tipo serían estos perfiles de caucho metal. Son dos planchuelas de metal, las cuales tienen que estar unidas tanto a la base de la máquina como a la cimentación, y tenemos el material caucho que va aplicado de manera intermedia. Bueno, este tipo de perfil se puede cortar a medida. Los espesores que rondan van desde los 50 milímetros hasta los 100 milímetros también. Siguiente, Javi. Otro tipo de dispositivos serían estas pastillas de goma o de caucho, que son elementos utilizados por lo general para amortiguación de vibraciones de alta frecuencia y que no necesitan una fijación especial. Podemos ver en la foto que tenemos de diferentes formas, tanto cuadradas, rectangulares o circulares. Siguiente, Javi. Y bueno, por último tenemos este tipo de amortiguación, que es un muelle para grandes cargas, en el cual cuando se hace necesario soportar grandes pesos propios de máquinas muy grandes, se dispone de este tipo de amortiguación, en el cual tenemos diferentes gamas de sistemas para prensas, martillos de forja, máquinas herramientas, turbinas, bombas, etc. Siguiente, Javier. Y eso sería todo. Muchas gracias. También Muy bien, vamos a presentar un videito, bueno, un bien. videito para resumir todo lo que venimos hablando. A ver. ¿Se ve ahí? Ahora sí. Bien.
Eso es todo, ingeniero. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, la verdad que bastante bien, bueno, las presentaciones. Me queda una sola observación que era, creo que al grupo 2, que en algún momento han usado la palabra reforzamiento. Es muy mexicano eso, ¿no? Para nosotros es refuerzo nada más. Bueno, el lunes a las 7 de la tarde voy a dar consulta y ahí vamos a hablar un poco del parcial y de todo. Ustedes, no la que viene, la otra semana, o sea, la semana esa corta que es 9, 10 y 11 de diciembre, porque el lunes y martes es feriado, ¿tienen algún parcial, algo? No. No, ingeniero. Es lo más probable que le apuntemos para el 9 de diciembre, digamos, 9 o 10 de diciembre. Porque la semana que viene estamos muy justos y creo que ya tenían un parcial la semana que viene, puede ser. Si alguien la semana que viene. Sí, la semana que viene, sí. La semana que viene tienen parciales, sí. Bueno, entonces, lo más probable que le apuntemos es para el miércoles 9 o el jueves 10. De todas maneras, el lunes en la consulta lo charlamos y vemos cómo van con los prácticos. El lunes a las 7 vamos a dar consulta. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, hasta luego.